Hoy vamos a hablar de la persecución del dragón a la mujer de Apocalipsis capítulo 12. Gloria a Dios, dice así: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila, para que volara delante de la serpiente al desierto, y su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó al río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Tome su lugar, glorificando el nombre del Señor. Apocalipsis es un libro que está lleno de símbolos y habla de caballos, habla de jinetes, habla de dragones, habla de mujer y leones, leopardos, oso y tantos símbolos que encontramos en ellos. Lo importante de nosotros es buscar por la misma palabra de Dios y la dirección del Espíritu, poder llegar a una interpretación correcta de la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra, es decir, la Biblia se interpreta por ella misma. Nada más que necesitamos poner atención y no emocionarnos, y no pensar solamente con nuestra mente natural cuando estamos leyendo sobre todo lo que tiene que ver con los asuntos proféticos de Dios. Porque si decimos que estamos en tiempos proféticos, es porque se está cumpliendo lo que la profecía dice que tiene que pasar en esta tierra. Y a veces la iglesia nos gozamos saber que nos vamos a ir con Cristo, pero cuando vienen los momentos difíciles, cuando vemos las cosas que suceden en el mundo, en las naciones, nos preocupamos y empezamos a entristecernos. Cuando vemos que empiezan a haber problemas en los trabajos, de repente nos desmoralizamos y quisiéramos que las cosas cambiaran. Y todos quisiéramos que las cosas cambiaran. Sin embargo, yo quiero decirles este día, le decía a alguien anoche, este mundo está girando de acuerdo a lo que Dios ya estableció que tiene que suceder en este mundo. La Biblia dice, Jesús hablando dice que ni una tilde ni una jota quedará sin cumplirse de lo que Dios dijo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer la iglesia? Estar conscientes de esto, que ciertamente nosotros todavía estamos acá y estamos viendo, quizás estamos enfrentando cosas que no habíamos enfrentado antes. Y quizás eso nos lleva a pensar, ¿verdad? Y querer buscar una solución rápida. Pero nosotros tenemos que aprender a depender 100% de Dios, como la iglesia primitiva. A ver, ¿alguien ha pensado de qué dependía la iglesia primitiva cuando empezaron a perseguirla? ¿Por qué es necesario conocer y estudiar lo que dice la Biblia? Porque lo que dice la Biblia, eso es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo para que nuestra fe se fortalezca y nosotros no seamos cristianos que estamos por encima de la tierra, sino cristianos fundamentados en la roca inconmovible que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele gloria a Dios. El Señor Jesús dijo esto: el que oye mi palabra y la guarda o la pone por obra, lo compararé a un hombre que al edificar su casa, dice, cavó y ahondó
Y a donde encontró la roca, ahí echó el cimiento de su casa. Y también dijo: aquellos que escuchan mi palabra, pero no la escuchan, no la guardan, no la hacen, lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. La arena es movediza, sí sabe, ¿verdad? Y dice: y cuando vinieron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, la casa cayó y la ruina fue grande. Mientras que el que edificó su casa sobre la roca, vinieron los vientos, vinieron las tempestades, pero su casa no se cayó, resistió. Ese es el cristiano genuino, el que lee la palabra de Dios, el que escucha la palabra de Dios. No se deja impresionar por las emociones o por lo que pasa en el mundo, sino que tiene su mirada en el blanco que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito su nombre para siempre. Vamos a la palabra. Dice aquí, Apocalipsis 12:12: por lo cual alegraos cielos, los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Dijimos el domingo anterior que el Señor derrotó a Satanás, le quitó el poderío que tenía sobre la plenitud de los moradores de la tierra. ¿Por qué digo que le quitó la autoridad? Porque ahora usted y yo estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Estamos en Cristo Jesús? Y la bendición y la libertad nuestra depende de la victoria de Cristo el día de su resurrección. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, también a los que creen en Jesús y los que creemos ahora, cuando creímos en Él, cuando nos arrepentimos y le recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, en ese momento nosotros salimos del yugo de la esclavitud del pecado y de las garras del diablo, y ahora estamos en Cristo Jesús. Estábamos en el reino de las tinieblas, pero hoy estamos en el reino de la luz, que es Cristo Jesús. Bendito su nombre para siempre. Aquí es donde está la necesidad de que usted y yo afirmemos nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús, en su palabra. Porque les preguntaba acerca de la iglesia primitiva. Después de la muerte de Esteban, la iglesia tuvo que dejar sus casas. La iglesia tuvo que huir con sus familias. ¿Sí me entiende? ¿Sí está aquí? Como cuando de repente alguien es abordado por la delincuencia y tiene que abordar su casa, tiene que dejar su territorio, tiene que dejar lo que ha construido. ¿Sí me entiende? Yo viví esa experiencia en Guatemala en el tiempo de la guerrilla. Mi padre tenía sus propiedades y todo lo que el Señor le había bendecido. Pero los guerrilleros empezaron, ya sabe cuál es la política del movimiento del socialismo, ¿verdad? Porque ahí es donde ahí empezó todo eso, de quitarle a los ricos para darle a los pobres. Puro cuento, porque ellos son los que se quedan con todo. Entonces, mi padre estaba entre la gente que tenía sus tierras, sus terrenos, sus casas y sus animalitos por ahí. Lo que es en el Petén, en el estado allá pegado a Cancún, por allá. Entonces empezaron los guerrilleros a dejar notas, y a los dueños de las tierras que no se salían, los mataron. Y ya solamente quedó mi padre en medio. Ya habían matado a su vecino, ya habían matado al otro vecino, y ya mi padre era el último, era la tercera carta. Y ese día llega mi padre asustado diciéndole a mi madre: hija, nos vamos de aquí. Agarra lo que tengas, lo que puedas, porque salimos hoy en la noche. Él salió temprano a la finca a ver lo que tenía, y llegó y se encontró la tercera carta, y la tercera ya era la definitiva. Por eso él regresa inmediatamente, y se quedaron todas las tierras, todo se quedó tirado, casas, animales. Mi mamá, como pudo, agarró unas cositas y nos fuimos.
hacia el oriente del país de Guatemala, Jutiapa, de donde somos, de allá. Entonces, eso es salir y dejar todo. En esa condición estaba la iglesia primitiva. Tuvo que dejar todo, no porque estuvieran haciendo daño, no porque estuvieran haciendo mal, sino por la fe en Cristo Jesús. Porque empezó la persecución, los judíos, los sacerdotes, en contra de los que profesaban la fe en Cristo Jesús, en contra de aquellos que seguían y aceptaron el mensaje de Jesús y iban detrás del mensaje de los apóstoles. Empezó la persecución y ellos tuvieron que salir. Mis amados hermanos, esa persecución se paró allá con Constantino, entre comillas. Ahí se paró, medio se paró, y se le dio lugar al sincretismo dentro del cristianismo. Y nosotros muchas veces ignoramos esto. ¿Por qué? Porque el dragón no solamente sigue a la mujer, que es la nación de Israel, sino también sigue al resto de la descendencia de ella. La Biblia enseña que nosotros que hemos creído en Cristo Jesús somos hijos de la Jerusalén espiritual. Es decir, en el espíritu también somos hijos de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Entonces no creas que la persecución solamente es para la nación de Israel, también es para la iglesia de Cristo. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria a Dios si está aquí. Pero como nosotros tenemos la mentalidad, ¿verdad?, que nos vamos con Cristo, sí, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Algunos porque lo ignoramos. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Amén. Y eso es lo que está pasando en el mundo en este momento. Sigamos acá. Entonces Satanás sabe que le queda ¿qué? Poco tiempo. Poco tiempo. Y lo que llama mi atención es que dice: ay de los moradores ¿de dónde? De la tierra. ¿A quién se refiere? A los que estamos habitando sobre la tierra. Ay de los moradores de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué ese ay? Porque dice: porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Hoy nosotros vemos, ¿cómo se puede decir?, destellos de la ira de Satanás. Así se le puede decir. Estamos viendo destellos de la ira de Satanás. Y por eso es que hay hombres matándose entre ellos. Por eso hay jovencitos teniendo relaciones sexuales y abandonando a los hijos por ahí en la esquina o en la calle. Destellos de la ira de Satanás. Se necesita estar drogado, no tener conciencia para dejar a un niño abandonado, ¿verdad? Como leíamos, como veíamos la noticia en esta semana, no sé si la vieron. Y ayer me estaba enterando que quisieron dejar a ese niño que se fuera en la taza del baño. Pensemos, ¿dónde está la conciencia del ser humano? Destellos de la ira de Satanás. Satanás no tiene misericordia, ese es despiadado. ¿Se me entiendes o no me entiendes? Y estamos viendo cómo está el mundo y nosotros seguimos tranquilos, ¿verdad? Ay, cuando pueda voy a la iglesia. Ay, cuando pueda. No, hermanos, estamos en el último tiempo. Estamos en el tiempo que está a punto de acabarse la gracia de Dios sobre los hombres. Y el día que se acabe la gracia de Dios, entonces el mundo experimentará lo que es la ira de Satanás sobre los moradores de la tierra. Vamos acá, vayamos al verso 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿persiguió a quién? A la mujer que había dado a luz al hijo. Vayamos por partes. Primero fue, antes que diera luz, se le ponía de frente, ¿verdad? Para que no diera luz. ¿A quién? Al niño. Tan pronto como naciera el niño, quería devorarlo, quería matarlo. Eso hizo Herodes con todos los niños. Vayamos aquí. Ahora dice: pero pastor, ahí se acabó la persecución a la mujer, a Israel. No. La persecución a la mujer sigue hasta este momento, porque Satanás tiene tremendo lío con ella. ¿Quién es esa mujer? Es Israel. Satanás no deja de tener problemas con Israel. Sigue teniendo problemas.
Pero el problema no es que Satanás tenga problemas con ella. El problema es que nosotros muchas veces, movidos por los sentimientos y por lo que vemos, oímos y vemos en las noticias, también somos manipulados. Y de repente tendemos a meternos en asuntos que no deberíamos de meternos, más que estar orando para que Dios tenga misericordia de su pueblo y que Dios nos ayude a nosotros a mantenernos de pie, dándole la gloria y la honra a aquel que vive, a aquel que reina, que su vida dio por usted. Y su nombre es Jesús. Mira, dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz. Tiempo pasado, ¿verdad? Primero que iba a dar a luz, ahora que ya dio a luz. ¿Quién es la mujer que dio a luz a Jesús? Israel como nación. Israel como nación. No es María, es Israel como nación. María la dio físicamente, pero como nación, el símbolo de la mujer aquí no es María, es la nación de Israel. ¿Sí me entiende? Entonces, la mujer que dio a luz tiempo pasado, ¿hace cuánto que nació Jesús? Hace más de 2000 años. Amén. Entonces tenemos que aprender a leer los tiempos. Y dice, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es el hijo varón? Es Jesús el Cristo, nuestro Señor, tu Salvador, tu Señor, el que viene por ti, el que guarda de ti, el que te alimenta, el que te da fuerzas, el que te levanta, el que está contigo, el que te lleva de gloria en gloria. Bendito su nombre para siempre. Amén. Pero la persecución contra la mujer sigue. Amén o no. Sigue la persecución contra la mujer. Y nosotros esperamos ver a Satanás que va corriendo contra Israel. No. Él influye, manipula, incita a las personas que desconocen la voluntad de Dios para con ese pueblo. Los que desconocen lo que Dios, cómo Dios está tratando. Les vuelvo a repetir lo que he dicho algunas veces. Con ninguna otra nación sobre el planeta Tierra Dios hizo un pacto y un trato. Solamente con esa nación. No hay otra nación. Usted me puede argumentar que aquí está una de las 12 tribus de Israel. Olvídese de cuentos, de historias, solo son fantasía. El pacto lo hizo el Señor con la nación de Israel. Punto. El trato de Dios es con la nación de Israel. Punto. Amén. Ahora, nosotros en Cristo Jesús también estamos incluidos en el nuevo pacto. En Cristo Jesús. ¿Sí me entiende, verdad? No por ser descendientes de Abraham, sino por la sangre, preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Por el nuevo pacto hecho en la cruz de Jesús, el Cristo. Y de hecho hoy vamos a recordar ese día, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Verso que sigue, el 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas del gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad. ¿A qué se refiere con las 2 grandes, con las 2 alas de la gran águila? ¿A qué se refiere al Señor? Vea lo que dice Éxodo capítulo 19 verso 4. Dice acá: vosotros viste lo que hice a los egipcios. ¿Qué más? Y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿A qué está haciendo alusión el Señor cuando habla con Israel ahí? A ver, ¿a qué está haciendo alusión? ¿Cómo lo sacó de Egipto? Aquí está hablando, vea, dice: vosotros vistes lo que hice a los egipcios, ¿verdad? ¿Qué hizo a los egipcios? Ha leído, ¿verdad?
convirtió las aguas en sangre. Por cierto, en Argentina o no sé qué país, las aguas se convirtieron en sangre en unos ríos. Fueron en 2 países, creo. Hace poquito, apenas atrás. Apenas atrás. Y los científicos pues siempre sacan un argumento, y según la ciencia es válido. Pero ¿qué dice aquí la palabra? Recordemos lo que pasó en Egipto. Primero, las aguas se convirtieron en sangre. Luego, ¿qué pasó? ¿Qué más? Despertemos, hermanos. Estamos en el culto. ¿Qué pasó después? Las ranas, los piojos, las moscas. ¿Qué más? Las langostas, el granizo de fuego. ¿Qué más? Y por último termina ¿con qué? Con la muerte de los primogénitos. Pensemos. Empiezan los egipcios a ver a todos sus hijos y animales primogénitos muertos en su tierra. Y resulta que en medio de todo ese llanto y ese dolor de Egipto, cuando se dan cuenta, hay un pueblo que ya no está. ¿Quién es? Israel. Israel sale de Egipto. Y cuando Faraón se da cuenta que ya no están los que hacían el trabajo, empieza con todo su ejército a seguirlos. Y ahí van los israelitas huyendo y se acercan al Mar Rojo. Y creyeron: aquí sí nos morimos todos, porque Faraón viene allá detrás de nosotros y aquí ya no hay para dónde hacernos. Bendito el nombre del Señor. Y Moisés empieza a hablar con Dios y Dios le responde, le dice: ¿qué haces hablando conmigo? Extiende tu vara, Moisés, y toca el agua. Y cuando Moisés escuchó la voz de Dios, extendió su vara y tocó el agua y el mar se abrió. Bendito el nombre del Señor, por el poder de Dios, por la pura mano de Dios. Bendito su nombre para siempre. Pasaron el mar en seco. A eso se refiere, al poder con que Dios trajo a Israel hasta introducirlo a la tierra prometida. Bendito el nombre del Señor. Se vuelve a mencionar en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque cuando Israel esté a punto de ser aniquilada por el anticristo y todos los ejércitos de la tierra, ¿qué va a pasar? Aparecerá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19 lo dice. Léalo en su casa. Apocalipsis 19 lo dice. Aparecerá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces todo ojo le verá de los judíos, y los que lo traspasaron harán lamentación. Y entonces llorarán y reconocerán a su Mesías. Y entonces ¿qué hará el Señor con ese pueblo que lo reconoce como su Mesías? Es el que lo protege el Señor y lo saca de la ira que viene sobre la gente y los moradores de la tierra, y los protege el Señor y los sustenta por 3 años y medio. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que está diciendo ahí, que aunque el diablo quiera destruir a Israel, hay quien defiende a esa nación y es su hacedor, su Señor. Bendito el nombre del Señor. Amén. Si entendemos eso, hermanos, cuando tenga tiempo lea Apocalipsis 19, porque si entra ahí no tenemos cena del Señor. Es muy largo eso, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Conocer lo que dice la palabra de Dios. ¿Pero por qué, pastor? Porque viene lo último que hace Satanás, ¿verdad? Aquí estamos viendo prácticamente lo último que hace Dios y que Satanás hace contra la nación de Israel. Pero ya estamos viendo los destellos de la ira de Satanás contra esa nación. Y ese es el cuidado, porque si no también nosotros podemos ser contagiados de ira contra esa nación. Y si nosotros somos contagiados con ira de Satanás contra esa nación, nosotros estamos poniéndonos en medio de Dios, no para ser bendecidos, sino para ser juzgados por Dios, para sufrir la ira de Dios,
Porque el Señor dijo: el que te bendijere, lo bendeciré, y al que te maldiga, lo maldeciré. Y eso sigue vigente hasta el día de hoy. Las naciones son benditas por la nación de Israel. Todas las naciones tienen bendición por esa nación, les guste o no nos guste. Esa es la realidad, porque esa es la promesa del Señor. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y lo repitió cuando va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Dice el Señor: le ocultaré a mi siervo Abraham lo que voy a hacer, cuando él va a enseñar a sus generaciones y todo hasta cuando él no esté, a que guarden. Y ya que en él han de ser benditas todas las naciones, ¿le voy a ocultar esto? No, dice Dios, le voy a declarar lo que voy a hacer. Voy a destruir Sodoma. ¿Por qué? Porque se sigue mencionando, les guste a los gobiernos de izquierda o socialistas o demócratas, los que sean, les guste o no, la nación de Israel es cabeza para todas las naciones de la tierra y todos los habitantes de la tierra. Y luego le sigue la iglesia como cabeza de los mexicanos. Es la iglesia de Cristo, los redimidos con la sangre de Cristo. Por eso todavía México tiene misericordia, Dios, de él. Porque no somos cualquier pueblo. No somos descendientes de los emplumados, no, Señor, somos redimidos con la sangre de Cristo. Andábamos por ahí adorando a la serpiente emplumada y al no sé qué, no sé cuánto, pero de ahí nos sacó el Señor para hacer de nosotros un reino de sacerdotes. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey. ¿Cuántos sacerdotes del Señor hay aquí? ¿Cuántos sacerdotes del Señor hay aquí? Ministremos entonces, porque el sacerdote ministra. El sacerdote no es para que solamente lleve el traje de sacerdote. El sacerdote tiene que ministrar. Amén, ¿sí me entiendes? Pero pastores, que aquí no me dan chance de ministra en tu casa, en tu familia, con tus compañeros de trabajo, en el autobús. Ministra. Eres un sacerdote que debe de ministrar la gracia del Dios de los cielos en Cristo Jesús a los perdidos. Esos somos. Dale gloria a Dios. Regresemos a Apocalipsis. Hay un punto aquí. Verso 14 estamos, ¿verdad? Donde es sustentada, el Señor viene y saca a todos los judíos que le profesan, que creen en Jesús como Señor y Salvador, como su Mesías. Los guarda el Señor, los protege por 3 años y medio. Un tiempo, 1 año. Y tiempos, 2 años. Medio tiempo, 3 o 6 meses. ¿Qué más dice la palabra? Verso 15. Y la serpiente arrojó de su boca. Esto es lo que yo quiero que le ponga atención, porque vimos el verso anterior como que nos narra el final, pero este nos narra lo que estamos viendo nosotros ahora. Vea lo que dice aquí. Y la serpiente arrojó de su boca, ¿qué dice? Tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Oiga bien, ¿a qué se refiere? ¿A qué se está refiriendo aquí? Satanás arroja agua como un río. Aquí se está refiriendo al antisemitismo que hay ahorita. El domingo les dije, ¿qué hacen banderas de Palestina en México? Excepto en la embajada, ¿verdad? Pero en las calles, ¿qué hacen? Buscando promover, ¿qué? El antisemitismo. Y los medios de comunicación no dicen la verdad, dicen la mentira de lo que está pasando realmente en Israel. No lo dicen. ¿Por qué? ¿Por qué?
hay dinero por en medio. ¿Sabe? El dinero, la raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. Porque son millones de dólares. Los que están en contra de Israel meten a los medios de comunicación y a los gobiernos. Por eso estamos viendo aquí: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer. ¿Tras quién? Tras la mujer. ¿Qué? Agua como un río, para que fuese ¿qué? Arrastrada por el río. El río son las naciones, los moradores de las demás naciones, todos los habitantes de la tierra que están en contra de Israel. En contra de Israel. Palestina libre desde el río hasta el mar. En Estados Unidos, en Guatemala, en México y en todos los países donde están ellos. Guatemala en la historia, 76 años siendo fiel amigo de Israel, hablando como nación. Nomás llegó un gobierno de izquierda y cambió todo. Y ya le traigo un dato que usted se va a quedar sorprendido de lo que le voy a decir. Cambió todo. ¿Por qué? Porque también tiene que llegar a la cabeza del poder de Guatemala para que los guatemaltecos también se levanten. Algunos que no estudian la Biblia se levanten en contra de ¿qué? De Israel. Ayer fue la liberación de 3 israelitas. 120 criminales palestinos liberados por cada israelita liberado. Y están organizando ahorita unas manifestaciones contra Israel en todo el mundo. No solamente allá, en todo el mundo. ¿Estamos viendo lo que dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Que el dragón, no dice que los mexicanos, dice el dragón, Satanás, es el que está buscando que los moradores de la tierra se levanten en contra de lo que Dios ha establecido. Para muestra un botón. Se habla del homosexualismo. Se le da mucha publicidad a un trans que se fue a operar y que recibió problemas, y la justicia le hizo justicia. Eso es lo que se promueve ahora. A ver, ¿quién promueve la palabra de Dios en los medios de comunicación? Nadie. ¿Por qué? Porque prefieren los gobiernos desenterrar los dioses antiguos que presentar a Cristo Jesús. Prefieren los gobiernos darle libertad a los brujos por todo lo que puedan anunciar sus brujerías. Pero si lo hayan a usted repartiendo tratados y hablando de Cristo, se lo quieren llevar a la cárcel. ¿Cuál es el problema? El dragón contra la mujer y la descendencia. ¿Quién es esa descendencia? La iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque a Dios le plació desgajar a las ramas reales y cortar una rama del olivo silvestre y agregarlo al olivo real. Bendito el nombre del Señor. Esa es la bendición. Eso es lo que nosotros tenemos hoy. Bendición de Dios. Para que fuese arrastrada. ¿Cuál es el deseo? Aniquilar a la nación de Israel. Que no exista la nación de Israel. Que no existan judíos en el planeta Tierra. Matan a un judío y todo el mundo celebra. Muere un maleante palestino y todo el mundo se manifiesta en contra. Qué diferencia, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Israel, Dios. Lo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere arrancar de nuestra vida? Satanás quiere arrancar de tu vida algo. ¿Qué es? La obra de Dios. ¿Me entiendes? La salvación, el perdón de nuestros pecados. Porque Él sabe que si nos vuelve al pecado, nos vamos con Él. Pero si nos mantenemos en Cristo Jesús, guardándonos del pecado, ¿qué pasa? Vamos al reino de los cielos. Y Él no quiere eso, pero le guste o no, el Cristo de la gloria es el que nos lleva de gloria en gloria.
Gloria a Dios. Si entendemos eso entonces, ¿verdad? Que las aguas que van como ríos son todas las naciones, todos los pueblos que se levantan en contra de Israel. Ese es el punto. Así como Faraón vino contra todo su ejército para acabarlos ahí en el camino, pero Dios siempre guarda lo suyo. Satanás podrá pensar que te va a acabar con ese problemita que tienes. Pon tu confianza en Cristo y te aseguro que estarás en victoria. Satanás cree que te va a acabar con la enfermedad que estás atravesando o esa enfermedad, y sí te puede acabar si quitas tu mirada de Jesús. Porque cuando el Señor le dijo a Pedro: Pedro, ven aquí donde yo estoy. Jesús estaba sobre el agua, ¿verdad? Y allá va Pedrito, caminando sobre el agua, feliz él. Pero de repente pensó: quizás yo caminando sobre el agua la puedo hacer, ¿verdad? Y empezó a hundirse. Empezó a hundirse porque empezó a ver para allá, empezó a ver para el otro lado. Y tuvo miedo. Cuidado con el miedo. Y empezó a hundirse. Pero bendito sea Dios, que aquel que ha sido llamado por el Señor, aunque esté con el agua que ya le está llegando hasta la cabeza, si clama a Dios, de ahí lo levanta el Señor. Dele gloria al Rey. Porque cuando Pedro estaba, que ya estaba perdiendo, tragando agua salada ahí, dice: Señor, sálvame. Y el Señor dice: vamos, Pedro, sal de ahí, hombre. Hombre de poca fe, le dijo, ¿que no estabas viendo que tenías que llegar hasta donde yo estoy? Jesús dijo que caminemos porque Él viene para llevarnos para donde Él está. Bendito su nombre para siempre. Solo cuidemos el corazón. Jóvenes, cuiden su corazón, porque los pro-palestinos los van a alcanzar en la universidad, los van a alcanzar en el colegio, los van a alcanzar en el trabajo. Y si ustedes no están firmes en Cristo, se van a ir porque van a creer la filosofía de engaño y de mentira que ellos traen. Pero la palabra de Dios es verdad, y aquellos que confían en el Señor nunca serán avergonzados, dice la palabra. Bendito su nombre para siempre. Amén. Gloria a Dios. Verso 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Veamos un ejemplo actual. ¿Cuántos misiles le han tirado a Israel? Y se han alcanzado algunas cositas por ahí. Pero resulta que tienen su domo de hierro y no sé qué más. Y todos los misiles son explotados en el aire. Y ninguno alcanza su objetivo. Dios no quiera, los lanzan uno a México. Vea la diferencia. Vea la diferencia. ¿Por qué? Porque aquí dice: pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Por más que las naciones y los gobernantes de izquierda del mundo se levanten en contra de Israel, Israel tiene quien la defienda. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Y no es el señor Netanyahu, no, es el que está arriba del señor Netanyahu, y ese es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Verso 17, ¿qué dice? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Sigue furioso, ¿verdad? ¿Y qué más? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan, ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos tenemos el testimonio de Cristo aquí? Aquí entramos tú y yo. A ver, ¿cómo empieza el versículo?
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan, ¿qué? Los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Y tienen el testimonio de Cristo. Ojo, aquí entramos nosotros. ¿Te das cuenta que no solamente Israel es perseguida? No, también la iglesia. ¿Cómo empezó la iglesia, hermanos? Yo quiero que vayamos. Gloria a Dios. Vaya conmigo a Lucas capítulo 23, verso 28 y 31 vamos a leer. Aquí hay algo que Jesús dijo, que yo no quiero pasar desapercibido este día. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? Lucas capítulo 23, verso 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas. ¿Y por qué más? Y por vuestros hijos, hablando a las mujeres judías. ¿Qué más? Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles. ¿Y qué más? Y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Verso que sigue. Entonces comenzarán a decir a los montes, ¿qué dice? Caednos sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Verso 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿De qué está hablando el Señor ahí? ¿Quién es el árbol verde? Es Cristo. ¿Quién es el árbol seco? No podemos ser la iglesia, porque la iglesia está injertada al árbol verde y debe de tener vida. Se está refiriendo a la nación de Israel. ¿Se acuerdan cuando Jesús lloró y dijo: vuestra casa es dejada, ¿qué? Desierta, seca. Esa es la condición espiritual de Israel en este momento. Pero ¿cuál es la condición espiritual de la iglesia? La iglesia tiene que estar viva. ¿Por qué? Porque en la iglesia fluye la savia del olivo real, que es Cristo Jesús. Su Espíritu Santo está en nosotros. ¿En cuántos mora el Espíritu Santo? Ahora, ¿en cuántos se mueve el Espíritu Santo? Porque una cosa es que viva, otra es que fluya en nosotros. Y el Espíritu Santo debe de moverse en nosotros. Amén. Tiene que tener vida en nosotros. Amén. Yo oí a muchos alabando a Dios con todo su corazón hace un rato. Y esa es señal de que algo está pasando ahí en el corazoncito. El Espíritu Santo está moviéndose ahí. Por eso esa es nuestra vida. Las arras, la garantía de vida eterna es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces no somos esas ramas secas, no, es Israel. Israel está sufriendo, hermanos, como nosotros no tenemos una idea. Está sufriendo como nosotros no tenemos una idea. Si usted no ha escuchado los testimonios de los que han sido liberados por Hamás, son terribles. Terribles, hermanos, que llora uno escuchándolos. Pero eso no es todo. La iglesia empezó llorando también. ¿Quiere verlo? Vayamos avanzando. Hechos capítulo 8. Gloria a Dios. Hechos capítulo 8, verso 1 al 4. Y Saulo consistía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. Pero sigamos después. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Qué más? Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Vea bien lo que estamos leyendo. ¿Qué pasó con la iglesia primitiva? Todos fueron esparcidos. ¿Quién era su perseguidor? Saulo de Tarso.
Los únicos que se quedaron en Jerusalén, ¿quiénes fueron? La iglesia primitiva no dependía de la presencia de los apóstoles. Dependía de la presencia de Dios en sus vidas. Esa es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se goza con los siervos de Dios, pero no depende de los siervos de Dios. Depende de Cristo. ¿Dónde se quedaron los apóstoles? En Jerusalén. ¿Y la iglesia? ¿A dónde se fue? Fueron esparcidos en Samaria y Judea y todos sus alrededores. ¿Qué más? Verso que sigue, verso 2. Unos hombres piadosos. ¿Y hombres piadosos qué? Ni siquiera la iglesia enterró a Esteban. No había tiempo para enterrar al siervo de Dios, porque si se quedaban, corrían la misma suerte de perder la vida. La iglesia de Cristo no debe de depender de los hombres. La iglesia de Cristo debe de aprender a depender 100% de Dios. Y hermanos que me ayudan a predicar, enseñemos a la iglesia que su Señor, su Salvador, su Redentor, su fortaleza viene de Cristo Jesús. Porque esta iglesia sabía quién era su Señor. Veamos qué pasa. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Qué más? Les dolió, sí, porque era inocente, pero estaba muriendo por la causa de ¿quién? De Cristo. Y tú quejándote por un cáncer. Tú quejándote porque no te quiere la suegra. ¿Y quién te dijo que la suegra te va a querer si ella adora la muerte y tú adoras a Jesús? Que te baste que te quiera tu esposa, con eso es suficiente. Pero ni ella me quiere, pastor. Pues te quiere Cristo. Amén. ¿O no amén? ¿Ves que sigue? Dice, y Saulo asolaba. Esto me llama la atención. ¿Qué hacía Saulo de Tarso? Asolaba la iglesia. Y nosotros temblando por cualquier cosa. Pero veamos que dice, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa. ¿Qué dice? Leamos la palabra de Dios. ¿Qué dice? Arrastraba a hombres y a mujeres. Saulo de Tarso no era cualquier cosa. Era judío y odiaba a los cristianos. ¿Sí me entiendes? Arrastraba a los hombres y mujeres. No le importaba nada. Lo que él quería era acabar con la secta de los cristianos. El problema es que él pensaba que era una secta, como el catolicismo empezó a pensar de los primeros que se rebelaron contra él, contra ella. Pero no era una secta, era Cristo Jesús en ellos. Bendito el nombre del Señor. Por eso, aunque el cura católico Toro diga que somos una secta, no, Señor. ¿Por qué no han podido acabar con los aleluyas? Porque en los aleluyas está Cristo Jesús. Y por más que Él haga lo que haga, no podrá, porque Jesús es el que está en los protestantes. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí me entiende o no me entiende? Arrastraba hombres y a mujeres y los entregaba, ¿qué? En la cárcel, después de maltratarlos, después de arrastrarlos. ¿A dónde los metía? A la cárcel. Verso que sigue. ¿Qué dice? Pero estos cristianos, hombre, estos sí eran cristianos de a de veras. Estaban encarcelando, arrastrando a unos por allá, y los otros que estaban libres, ¿qué hacían?
Ya te diste cuenta, manita, cómo arrastraron a aquella. Por eso yo mejor ya no voy a la iglesia. Por eso, manita, yo ya no hablo de Cristo, porque mira lo que le hicieron a aquel. Por eso ya no, manito. No, mira lo que dice aquí la palabra. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio del reino. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey. Esa es la iglesia de Cristo, la que el dragón va contra ella, pero ella sigue avanzando y solo se detiene, dice el canto, para predicar. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria al Rey. Esos son los cristianos que van al reino de los cielos. Esos son los que van al reino de los cielos. ¿Amén o no amén? La persecución que se detuvo, entre comillas, con la iglesia es esta, la que estamos leyendo. ¿Quién la detuvo? Constantino. ¿Quién fue Constantino? Constantino el Grande. Llegó como emperador de Roma en el 25 de julio del año 306. En el 325 este hombre convoca el concilio de Nicea. Y en el concilio de Nicea se proclama el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Y se detiene la persecución un poco. Pasan los años y ellos empezaron con el sincretismo religioso. Ahí es donde nace la iglesia católica, les guste o no a los curas. ¿Por qué? Porque la religión romana estaba llena de dioses griegos y de todos los pueblos que iban conquistando. Entonces, pero como los cristianos, esos que iban quedando de la persecución, estaban viendo cómo los quemaban, y ellos seguían hablando de Cristo. Seguían hablando de Cristo. Y todo el continente europeo se estaba llenando de cristianos, seguidores de Jesús. Y dijo la iglesia católica: no es posible. Vamos a declarar. ¿Por qué? Porque los católicos siempre han creído que Jesús no es el único mediador entre Dios y el hombre, sino tienen a la corredentora y tantas otras doctrinas que tienen fuera de lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Declarar los protestantes, los que surgieron de la predicación de Martín Lutero, que vino la reforma protestante. Empezó otra vez el evangelio a ser predicado, ya no por la iglesia católica, sino por los que creyeron en el mensaje, que la salvación es por gracia, porque es un don de Dios, que el hombre no necesita pagar manda, ni hacer esto, ni hacer lo otro para ser salvo, sino arrepentirse de sus pecados, creer en Jesús como Señor y Salvador. Entonces ahí es donde se declara a los cristianos nuevamente como herejes. Y como herejes quieren detener el avance, porque están perdiendo adeptos como hasta el día de hoy. Aunque México es la segunda Roma, está perdiendo adeptos. Entonces, ¿qué pasó? Sacaron el santo oficio de la Inquisición. Los papas, el santo oficio de la Inquisición, y empezaron a perseguir a judíos cristianos y a todos los que no predicaban el mismo evangelio, el mismo mensaje de la iglesia romana, de la religión romana, del cristianismo romano. Pero el cristianismo de la iglesia primitiva no sale del cristianismo romano, sino viene de Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey, porque Él vive, porque Él reina. ¿Por qué? Porque ya habían muerto todos los apóstoles de la iglesia primitiva. Ya se les hizo fácil, ya quedaban pocos fieles. Y entraron al cuento, ¿verdad?
Y ahí empezaron a adorarse, luego empezaron a creer en los santos y todo lo que ya vemos, el sincretismo religioso romano. Y ahí. Y ellos hasta el día de hoy dicen, la iglesia católica es la que Cristo fundó. Lo siento. Ellos adoptaron el nombre, pero Jesús fundó su iglesia en Jerusalén. Amén. Y el Señor empezó a sacar, ¿verdad?, a Martín Lutero, el más conocido por todos. Clavó sus tesis ahí en el edificio de Gutenberg. ¿Cómo es que se llama? Sí, ¿verdad? Y empezó el mensaje del evangelio a ser predicado como venía al principio. ¿Se da cuenta dónde paró? Terminó por un tiempo, pero luego se avivó otra vez la persecución contra la iglesia de Cristo. Aquellos que les gusta andar en los museos, ¿ya fueron a ver el de la Inquisición aquí en México? Los instrumentos de tortura, ¿verdad? ¿Te gustaría ser torturado por uno de esos? Pues con esas cosas torturaron a los cristianos primeros aquí en México también. Y tú creyendo que tu país no hace nada, que es un país libre. Ajá, hasta donde tú crees. México lindo y querido que mató cristianos. En el año 1917 fue cuando Martín Lutero colgó sus tesis allá en el palacio de Gutenberg y se rebeló contra la iglesia por el mensaje, porque estaban enseñando cosas que la Biblia no enseñaba acerca de la salvación. Y hasta el día de hoy siguen enseñando cosas que no enseña la Biblia acerca de la salvación. Si algún católico está aquí, sépalo. ¿Qué le ha dicho su cura? ¿Cómo puede obtener la salvación? Haciendo mandas, ¿verdad? Le aconsejo, compre una Biblia y lea Efesios capítulo 2. Y ahí va a encontrar lo que enseña la Biblia acerca de la salvación. En el año 2023 se sacaron unas encuestas según la organización cristiana Puertas Abiertas, de las organizaciones cristianas que trabajan haciendo censos de la persecución de la iglesia cristiana. Y oiga bien lo que le voy a leer, por eso le dije, se va a sorprender. Los países entre persecución extrema está Corea del Norte, Somalia, Yemen, Eritrea, Libia, Nigeria, Pakistán, Irán, Afganistán, Sudán e India. Persecución cristiana extrema, o sea, la máxima persecución. Y la que sigue después, el punto que sigue después, ¿cuál es? ¿Qué países son latinoamericanos? 4 países latinoamericanos. Colombia con 22%, Cuba 27%, México 38%, Nicaragua 50% de persecución a los cristianos. Cheque qué gobiernos tienen esos países. El dragón contra la mujer y su descendencia. Las noticias de allá de Oaxaca durante el año anterior, sacando a los cristianos y qué más, quitándoles sus tierras. La causa, ser cristianos. La mujer y el dragón, el dragón persiguiendo a la mujer y a la descendencia de la mujer. Porque tú y yo somos hijos de la Jerusalén de arriba. Bendito el nombre del Señor. Porque somos símbolo o representados en Isaac, que es el hijo de la
promesa. Bendito el nombre del Señor. Nosotros somos hijos de Dios por Cristo Jesús. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria a Dios. O sea, la persecución del dragón contra la mujer llega hasta la iglesia y sigue hasta el día de hoy. No solamente la persecución cristiana, también la persecución contra Israel. Pero vive el Dios de los cielos, que el Señor guardará a los redimidos con la sangre de Cristo, de los judíos en tiempo de la ira de Dios. Como vive el Señor, que levantará la iglesia. Dice que nos encontraremos con Él en las nubes, en el aire. Bendito su nombre, para estar para siempre con el Señor. Así como guardará a los judíos que creen en Él, así también levantará la iglesia que ha creído en Él. Esa es la esperanza de los que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Nos vamos con Cristo o no nos vamos con Cristo? ¿Nos vamos con Cristo o no nos vamos con Cristo? Estamos en los dolores de parto, mis amados hermanos. Y solo tenemos que seguir mirando a Cristo Jesús. Daniel capítulo 12, verso 1. Aquí termino. Dios es bueno. Oremos por México. Yo oraba por México sin conocer México. Y te voy a decir porque sé que muchas veces lo he dicho y algunos no lo han escuchado. Porque el Señor utilizó a un mexicano para traer el evangelio a mi vida. Después de que Dios trató conmigo, la predicación de un mexicano fue el segundo, ¿cómo le puedo decir? La segunda experiencia que yo recibí. La primera fue cuando el Señor trató conmigo en la playa, Él y yo personalmente, los dos. Y después empecé a buscar palabra de Dios. Y me encontré con un mexicano que tenía un programa de radio. Y parece que ese predicador le habían contado toda mi vida. Y termina el mensaje diciendo: arrepiéntete, pecador, que Cristo quiere perdonar tus pecados. Ahí mi corazón se hizo pedazos y fue restaurado en la presencia de Dios. Y desde entonces yo mantuve una gratitud para con este país. Y le empecé a orar a Dios por México. El Señor me mandó a El Salvador y no dejé de orar por México. Y estando en El Salvador, el Señor me trae a México. ¿Sí me entiendes? Eso es la bendición de Dios. Eso es lo que hace Dios. ¿Qué dice Daniel capítulo 12, verso 1? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de Dios, de los hijos de Dios, de tu pueblo. ¿Qué dice? Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Bendito el nombre del Señor. Vienen tiempos de angustia sobre la tierra y serán libertados los judíos que hayan creído en Cristo Jesús y todos los que sus nombres estén en el libro de la vida. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria a Dios, porque el dragón no tiene la autoridad para terminar al pueblo de Dios. Es Cristo el que guarda a su pueblo.